¿no? Y esto disminuye mucho la incertidumbre. Uno, si tiene que operarse la cara, para uno es súper importante ver ese antes y ese después, es súper Incluso interesante. en ese diagnóstico y en ese plan de tratamiento hay cosas que son obligatorias, que yo como cirujano le digo al paciente, necesitas esto. ¿Esa cirugía es funcional o es estética? Sí. Claro, impacta la estética y la impacta fuerte porque vamos a cambiar la forma de la cara, pero realmente la base de la cirugía ortognática es función. Hola, bienvenidos a Symmetry Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el paso a paso de la cirugía ortognática. Si tú eres un paciente o conoces a alguien que tenga problemas de masticación, de mordida o incluso en su respiración, este podcast es para ti. El día de hoy nos encontramos con nuestro doctor José Osorio. Él es cirujano maxilofacial, referente en cirugía ortognática y pionero en cirugía mínimamente invasiva. Hola José, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, feliz como siempre de estar aquí compartiendo experiencias con todos los que nos escuchan, nuestros seguidores y por supuesto nuestros pacientes. Bueno, vamos a empezar desglosando ese paso a paso y me gustaría iniciar con el tema del diagnóstico inicial, ¿te parece? Claro. Me gustaría iniciar con qué pasa si un paciente, cómo hace para saber si necesita una cirugía ortognática. Bueno, si nosotros empezamos desde el diagnóstico, Diana, la cirugía ortognática trata algo que se llaman anomalías dentofaciales. Eso es el diagnóstico como rimbombante y de anomalías dentofaciales hay un montón. Las anomalías dentofaciales son las asimetrías, las diferencias entre tamaño y posición de los maxilares. Claro, para hacer más claridad a nuestros pacientes, cuando nosotros hablamos de los segmentos de la cara, hay que pensar como si fueran bloques, como si fueran fichas de Lego. Piensa que la primera ficha, vamos de arriba hacia abajo, es el maxilar superior. No hablamos de maxilar superior, es esta ficha, la mitad de la cara. A veces los pacientes piensan que estamos hablando solamente de dientes, pero realmente estamos hablando de la mitad de la cara. La segunda ficha, que es también muy grande, es la mandíbula, la parte de abajo. Y la tercera, que es más pequeña, pero muy importante, es el mentón. Estas Correcto. fichas, que parecen fichas de Lego o bloques, deberían estar en una alineación perfecta, pero en el desarrollo puede que se desarrollen mal y esa alineación no está tan bien. Ahí hablamos de tres clases, ¿cierto? Iniciamos con ese tipo de anomalía clase uno, por ejemplo. Claro, cuando hablamos de anomalías dentofaciales clase uno, clase 2 y clase 3, hablamos de la posición de esos segmentos. Sí. Cuando hablamos de un paciente clase 3 o una anomalía dentofacial clase 3, quiere decir que el segmento inferior de la mandíbula está por delante del maxilar, de ese bloque. Ok. Cuando hablamos de clase 2, por el contrario, es porque la mandíbula está por detrás de este segmento. Hablamos de clase uno inicialmente cuando están en una buena alineación, pero eso no significa que sean pacientes que no necesitan tratamiento. Eso se diagnosticó, se describió en perfiles, por eso es que nosotros lo notamos mucho más en los perfiles. Pero después vienen otras anomalías que nosotros llamamos transversales. ¿Transversal qué es? De derecha a izquierda. El paciente que está inclinado, que la sonrisa la tiene inclinada, los labios, el Y mentón esa parte desviado. se ve más de frente, ante el espejo, el paciente cuando se mira de frente. Exactamente, eso se llaman anomalías transversales. Pero también están las de arriba hacia abajo. Los pacientes que sonríen y muestran mucho la encía, los pacientes que tienen la cara larga. Entonces, yo puedo tener un perfil clase uno, recto, pero mi cara está larga. Y eso hace que el paciente tenga un problema estético y un problema funcional. Entonces, hay una mezcla que individualiza a todos los pacientes. No son una sola caja de diagnósticos, sino que siempre tenemos que individualizar a nuestros pacientes. Ok, y eso hablando, si la anomalía es muy severa, ahí vamos al tema de la cirugía ortognática. ¿Cómo hacemos para empezar ese proceso en cirugía ortognática? Entonces, Diana, en ese proceso, el primer paso es saber qué tiene el paciente y tener un buen diagnóstico a la mano. Perfecto. ¿Esa cirugía es funcional o es estética? Eso es muy importante. La cirugía ortognática se ha tratado como si fuera un tratamiento estético. Sí. Claro, impacta la estética y la impacta fuerte porque vamos a cambiar la forma de la cara, pero realmente la base de la cirugía ortognática es función. Cuando tenemos un impacto en la estética, es decir, hay algo que tú veas que no te cuadra, puede ser grande o pequeño,
A mediano o largo plazo vas a tener un impacto en tu función. Entonces, ¿qué es la función? Básicamente, grupos muy grandes, tres importantes. Primero, respiración. Sí, ¿Cómo respiras? ¿Cómo duermes? Y ahí nos estamos metiendo en las anomalías respiratorias, influenciada por la posición de los maxilares. Segundo, salud de la articulación. ¿Qué es eso? Que muerdas bien, que abras y cierres, que hables bien, que no te duela la cara, que no te duela la cabeza, que no suene o cruja cuando abres y cierras, que no se bloquee tu mandíbula. Y tercero, ¿cómo estás mordiendo? Que puedas morder bien, que tengas una buena sonrisa, que tengas una buena alineación de los dientes. Todo esto que impacta la función, pues también impacta la estética. Cómo está la forma de tu cara y cómo es esa forma de tu rostro y de tu perfil. perfecto. Sabemos que el diagnóstico es fundamental para saber qué tratamiento viene, ¿sí? ¿Cómo determinas que la cirugía es la opción correcta para el paciente? Perfecto. Entonces, ya sabemos que, en primer lugar, el paciente asiste con nosotros porque sabe que tiene algo que quiere arreglar. Sí, Ahí viene nuestro segundo paso. Vamos a diagnosticar correctamente a ese paciente. Entonces, cuando llegan a nuestra consulta, lo primero que tenemos que tener es una visita física, donde podamos observarlo, hablar con él, saber cuáles son sus expectativas, qué es lo que correcto. quiere cambiar para su vida. En ese momento hacemos unas medidas, hacemos milímetros, hacemos ángulos con el paciente en nuestra consulta y charlamos realmente cuál es su foco y qué es lo que quiere cambiar. En ese caso, ¿qué exámenes está solicitando? Claro que sí, necesitamos fotografías clínicas que normalmente las tomamos en nuestra clínica. Son fotografías estandarizadas. Tú sabes que a veces nos llega el paciente, nos envían fotos con celulares, fotos un poquito mal tomadas y eso nos dificulta el diagnóstico. Sí, deben ser Entonces, las correctas. A veces las fotos tomadas con celular no traen la iluminación que es, la, la la forma de distorsión. la cara se ve diferente. Entonces, claro, Diana, nosotros tenemos, como tú lo conoces, un estudio fotográfico profesional en nuestra Exacto. clínica, donde tomamos fotografías con todo lo que necesitamos, las cámaras, los lentes, las luces, para que las fotografías sean las correctas y podamos hacer las medidas correctas. A veces el paciente piensa que con cualquier fotografía lo podemos diagnosticar y nos mandan fotografías con el celular. No, tienen que ser fotografías clínicas tomadas idealmente en nuestro estudio Claro, eso influye fotográfico. mucho porque las medidas son totalmente diferentes y sale un mal diagnóstico donde no sean las fotografías adecuadas. Exactamente. Los segundos son radiografías. Iniciamos con radiografías planas muy simples de tomar, las mismas que tomamos en los tratamientos de ortodoncia. Hacemos un diagnóstico inicialmente 2D, donde hacemos un match en un software que tenemos en nuestra clínica. Hacemos un match entre fotografías y radiografías y ahí hacemos como 500 medidas, milímetros, ángulos, dimensiones. Y ahí es donde vamos a empalmar lo que vimos físicamente con el paciente a un diagnóstico mucho más certero y ahí es donde sabemos si el paciente realmente requiere una cirugía ortognática u otro procedimiento. Esto es lo más interesante de todo. Después de esto, yo puedo ver mi perfil, cómo queda después de cirugía. Claro que sí, en la segunda cita normalmente nos sentamos con el paciente y con el que él quiera invitar, la mamá, el novio, el esposo, el padrino. Nos sentamos con todos ellos porque también es importante que la familia sepa en qué proceso estamos. Nos sentamos a hablar de diagnósticos y de anomalías. Le explicamos paso a paso al paciente qué es lo que tiene, qué encontramos que él no sabía, porque a veces encontramos otro tipo de cosas que no sabíamos que tenía el paciente y le mostramos un antes y un después en fotografías. Y eso también le da al paciente un referente de cuáles pueden ser, de cuáles pueden ser los cambios faciales y si eso es realmente lo que él está buscando. ¿No? Y esto disminuye mucho la incertidumbre. Uno, si tiene que operarse la cara, para uno es súper importante ver ese antes y ese después para poder definir y que también la familia le ayude a uno a decir como, mira, este es el cambio que viene para ti. Me parece súper Incluso interesante. en ese diagnóstico y en ese plan de tratamiento hay cosas que son obligatorias, que yo como cirujano le digo al paciente, necesitas esto. Eso no tiene variación, pero también hay cosas que se negocian. Doctor, quiero mi mentón más pequeño, Correcto. no me gusta la punta de mi mentón, quiero mi mandíbula no Ahí tan puedes aprovechar. proyectada y aprovechamos a ajustar esos detallitos que el paciente siempre ha querido tener.
Perfecto. ¿En todos los casos tenemos que hacer ortodoncia? Bueno, es una pregunta muy recurrente a los pacientes. El paciente no quiere tener un bracket. Muchas veces Sí, nos llegan pacientes con 2 o 3 ortodoncias ya realizadas. exacto. ¿Qué es lo que ocurre con la ortodoncia? Y vamos a ser un poquito enfáticos en esto, y es que la posición de los dientes nos dicta la posición de los maxilares y los movimientos que vamos a hacer. Y también es el seguro de nuestra cirugía en la recuperación. Una mordida inestable nos genera una cirugía inestable a mediano plazo, después de la cirugía. Eso quiere decir que la ortodoncia ayuda a engranar, que queden muy bien los dientes para que la cirugía sea mucho mejor. Mucho más estable. Ok, Ahora, si hay ocasiones en que podemos operar antes de hacer la ortodoncia. Esas son técnicas de cirugía primero, pero son casos muy puntuales y para eso tenemos que hacer un diagnóstico importante. Pero si vamos a hablar de la cirugía clásica, 3 segmentos importantes. Ortodoncia, que es ortodoncia prequirúrgica. Cirugía y ortodoncia de nuevo. Y la ortodoncia después de la cirugía ajusta los detalles. Tengo un huequito acá, tengo un dientecito torcido y termino de ajustar mi mordida para que el paciente funcione correctamente. perfecto. Hablando de esa predicción quirúrgica que haces y todos esos milímetros que mides y todo esto, ¿cómo te aseguras tú como cirujano que esta intervención sea tal cual en el paciente en el momento en salas de cirugía? Bueno, seguimos con el proceso. Correcto. El paciente ya realizó, si se tuvo que hacer ortodoncia, ya está listo para cirugía. Entonces ahí viene nuestra tercera parte, que vamos a toda la tecnología 3D de la que nos apoyamos para la planeación de nuestros pacientes. La cirugía ya la tenemos definida, pero nos vamos a apoyar ahora. Tomografías computarizadas. En nuestra clínica nos apoyamos en escáneres, que son escáneres intraorales, que podemos generar modelos digitales de toda la parte intraoral del paciente. También existen escáneres faciales que también nos ayudan a empalmar todas las imágenes. Hacemos un modelado 3D de nuestro paciente y lo ubicamos como se ubica él en el mundo real, en un mundo virtual. Y ya teniendo esto, podemos hacer la cirugía antes de operar en el mundo real al paciente. Entonces realizamos esos movimientos y la cirugía virtual y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas necesarias para nuestra cirugía. Perfecto. Cuando hacemos una planeación quirúrgica, es muy importante verificar esa parte 3D y es diferente a tener una radiografía panorámica, ¿no? O sea, todo el estudio es totalmente diferente a simplemente revisión de radiografías. Cuando nosotros empezamos a hacer cirugía ortognática, cuando aprendimos a hacer cirugía ortognática de nuestros profes, realmente mucha de esa parte era al ojo. Sí. Claro, sabemos mucha anatomía, sabemos de estructuras anatómicas, pero hay muchas variaciones en cada uno de los pacientes. Cuando yo tengo un modelado 3D, eso es exacto como tener a mi paciente en el quirófano. Y ahí puedo ver regiones anatómicas, nervios, arterias, venas, regiones anatómicas importantes. Ahí defino exactamente cuál es el corte que tengo que hacer en mi paciente. Puedo realizar los cortes y puedo hacer los movimientos y puedo prevenir las complicaciones intraoperatorias en las que me puedo enfrentar. Antes tenía que llegar a cirugía y ver qué ocurría y resolver en el quirófano. Ahora, como yo opero a mi paciente, ya puedo ver cómo se mueven los segmentos, si tengo interferencias, si voy a tener problemas, dónde tengo que tener cuidado, las asimetrías que no estoy viendo en las radiografías planas. Entonces, eso me da una base muy, muy importante. Es como si fuera un mapa por donde voy a caminar durante la cirugía, dónde tengo que ir con más cuidado, dónde puedo ir con más confianza y exactamente dónde tengo que realizar mi cirugía para que todo sea mucho más exitoso para mi paciente. Claro, es mucho más claro. Esto quiere decir que la planificación 3D nos hace ver lo que antes era invisible. Y Exactamente. esto hace que seamos pioneros en una cirugía más segura todavía. Mucho más seguro para nuestros pacientes. Cuéntame un poquito sobre la logística prequirúrgica. Hablemos un poco de la preparación del paciente días antes de la intervención. Bueno, siguiente paso. Siguiente paso. Estamos ya listos con nuestra planeación quirúrgica digital. Ya sabemos qué vamos a hacer y sabemos exactamente el paso a paso dentro de mi cirugía. Ahora vamos a prepararnos para el quirófano. Claramente hacemos una valoración con nuestro grupo de anestesia
le sacamos unos exámenes a nuestros pacientes que son exámenes realmente de rutina, dependiendo cada uno de los pacientes. Van desde exámenes de sangre simples, exámenes de coagulación, hasta los relacionados con el estado del paciente. Radiografías de tórax, electrocardiogramas, ecocardiogramas, lo que requiera también nuestro equipo de anestesia. Lo más importante es que la cirugía sea lo más seguro posible y que seamos predecibles. ¿Qué quiere decir predecibles? Que sepamos qué puede ocurrir en el Exacto. quirófano y estemos preparados para cualquier eventualidad. Si te soy sincero, nuestros pacientes tienen muy pocas complicaciones, muy pocas, pero tenemos que estar preparados para cualquier Eso es eventualidad. cierto. Bueno, cuéntame cuánto dura una cirugía ortognática en salas de cirugía. Bueno, realmente para nosotros el tiempo no es tan importante. ¿Por Pero tú qué? sabes que para los pacientes sí. Esto es una de las preguntas que todos, casi Claro. todos hacen. Claro, quiero dejar claro que nosotros no corremos en cirugía, no estamos contra el Es reloj, cierto. pero el promedio de una cirugía de las más grandes que hacemos, de esos 3 segmentos que te cuento, maxilar, la mandíbula, el mentón, que son casi el 90% de Ujú. nuestros pacientes, más o menos 3 horas de cirugía es el promedio. Ok, perfecto. También han preguntado mucho si quedan cicatrices por fuera de la Ah, cara. bueno, la cirugía la hacemos toda por dentro de la boca. Recordemos que hay una cirugía tradicional y hay técnicas que se llaman mínimamente invasivas. Sí. La cirugía tradicional sí tiene que tocar la piel y hacer incisiones en piel, pequeñas, pequeñas que realmente las cicatrices son muy controlables y las hicimos durante muchos años. Pero ahora ya tratamos de no tocar la piel y no incidir tanto los tejidos blandos. Entonces, toda nuestra cirugía es por dentro de la boca. Entonces, no te van a quedar ninguna cicatriz en la piel. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué sienten los pacientes apenas se despiertan? Eso es importantísimo, ¿no? El miedo a la anestesia. Sí. El miedo a la anestesia realmente viene del manejo que le da el anestesiólogo al paciente mientras hacemos nuestro procedimiento. ¿El manejo qué es? Los medicamentos que se utilizan. Entonces todos tenemos la historia del paciente que se levantó vomitando, con náuseas, con dolor, desesperado. Aquí no pasa esto. Tenemos un grupo muy grande de Especializado. especialistas que trabajan con nosotros hace muchos años, saben exactamente qué cirugía es la que hacemos y eso es súper importante. Desde el circulante, que es el que te ayuda en la sala y está pendiente de todos. Nuestros instrumentadores saben exactamente los Mm. pasos que hacemos y nuestros anestesiólogos saben exactamente en qué paso vamos, en qué paso vamos. Cuando ya realizamos nuestra cirugía y vemos que todo está perfecto, viene el despertar. Y los despertares con nuestros anestesiólogos es como si estuvieran en la casa. Tranquilos, como si estuvieras durmiendo. Te levantas sin dolor, respirando tranquilo, te pasas solito a tu camilla y de ahí nos vamos para recuperación. En recuperación, la clínica con la que trabajamos, está el grupo que también nos conoce y consiente un montón a nuestros pacientes. Te pone hielito, te da caldito, te acompañan y tenemos algo que se llama una recuperación prolongada. Te vas a quedar más o menos unas 6 a 8 horas en la clínica. ¿Pero para qué son estas horas? Pues para que todos veamos que estás perfecto. Tienes un médico hospitalario, un Ujú. anestesiólogo y todo el equipo de enfermería encima tuyo para que te recuperes correctamente. Perfecto. Bueno, hay que tener en cuenta que la cirugía ortognática es una corrección esquelética, pero debe ser con una rigurosa planificación 3D Claro, para que sea muy segura. no hay que minimizar la cirugía. Con las Exacto. técnicas y los protocolos que hemos acuñado durante todos estos años, pues el proceso se hace mucho más sencillo para el paciente que con las técnicas convencionales. Pero no quiero decir que sea un paseo, que sea una delicia. Vamos a estar encima del paciente para que esa recuperación sea lo más pronta y lo más rápida posible. Perfecto, José. Nos quedó súper claro todos los pasos de cirugía ortognática, pero queda súper comprometido para el próximo episodio porque vamos a hablar de lo que eres pionero y son las técnicas mínimamente invasivas. Así que estén muy pendientes porque nos vemos en nuestro próximo capítulo aquí en Symmetry Podcast.